¿Confirman si ven? Sí, doctor. Ya, ahora sí. Muy bien. Daremos una revisada con respecto a los efectos de las hormonas sexuales femeninas. Bueno, si empezamos con los estrógenos, ¿no? Hay varios lugares donde tiene su efecto. Una de ellas es la mucosa vaginal, ¿no? Sobre el epitelio poliestratificado que permite que se desarrolle y dé una maduración cíclica. Esto depende básicamente de los estrógenos, algo similar a lo que sucede con la mucosa del útero, ¿no? Ahora, la mucosa vaginal tiene 3 capas: las células profundas, las células intermedias y las células cornificadas. Ahora bien, entonces esta mucosa va a tener efecto, o los estrógenos van a tener efecto sobre estas 3 capas, más o menos haciendo de que tengan un trofismo, ¿no? Pueden desarrollarse de tal manera de que estén capacitadas para la función que desarrollan, o que se desarrollan básicamente, ¿no? Ahora hay una transformación progresiva del epitelio con mayor aumento en las células cornificadas, que son acidófilas, que es un 80-90%, justo para el día de 14 de ciclo, ¿no? Ahora bien, también estimulan la secreción de las glándulas, ¿no? Manteniendo el trofismo, como mencionamos. En la menopausia, cuando ya hay una disminución de los estrógenos o prácticamente no hay, ocurre más bien una atrofia de la mucosa vaginal, con pérdida de los pliegues y rugosidades, ¿no? Y esa es también una disminución en la cantidad de mucosa cervical que ocasiona una dispareunia. Y si esto responde, por ejemplo, a una administración local o sistémica de los estrógenos. Mayor prueba del efecto que tienen los estrógenos sobre la mucosa vaginal, yo creo que es la que mencionamos, ¿no? Ahora, con respecto al cuello uterino, hay secreción en el cuello uterino dependiente también de estrógenos. La característica del moco filante, ¿no? Que es lo que, digamos, induce los estrógenos, y que se evidencia cuando se hace un extendido en portaobjetos en forma de hojas de lecho, ¿no? Y eso implica que hay una correcta secreción de los estrógenos. Hay un alto contenido de mucus cervical con cloruro de sodio, ¿no? Ahora, de hecho, esta secreción mucosa del cuello uterino es muy importante para el normal tránsito de los gametoides de la vagina hacia el útero. Ahora, hay 2 formas, digamos, de evidenciar si hay algún comportamiento normal en la mucosa del cuello uterino. Uno es el Papá Nicolau y el otro es la colposcopía, ¿no? Mediante simplemente un microscopio no es tampoco de muy alta resolución, pero sí permite evidenciar si es que hay algunas alteraciones en la mucosa del cuello uterino, ¿no? Digamos, si es que comparamos, esto sería una visión normal, y acá hay algunos grados ya que hay de disfunción o alteración clásica, ¿no? Hasta aquellos que sí son francamente un problema. Acá está el cuello uterino normal y acá una displasia cervical, ¿no? Ahora, ¿cuándo se hace la colposcopía? Cuando el Papá Nicolau sale mal, por ejemplo, ¿no? O hayan una alteración. Estas son células cervicales normales y estas son cervicales precancerosas o cancerosas, ¿no? Entonces, es una manera de evidenciar la mucosa del cuello uterino, y eso se debe en gran medida al efecto normal de los estrógenos. Lo otro que estamos comentando ya es otro tema, ¿no? Ahora bien, a nivel del endometrio, que ya mencionamos anteriormente, la fase de proliferación en la capa funcional del endometrio, ¿no? Acá hay una proliferación de la capa con vascularización, y eso hace que aumente el espesor y las glándulas hipertrofia, ¿no? Y típicamente en la fase proliferativa del ciclo menstrual, ¿no? Después sigue la fase secretoria, que más bien eso le corresponde al efecto de la progesterona. El miometrio también sobre el miometrio tiene una acción trófica,
Aumenta la motilidad y la contractilidad espontánea e incrementa la sensibilidad del músculo a la oxitocina en el útero gestante. A nivel de las trompas hay un efecto también trófico, incrementa el revestimiento de la mucosa y la actividad de las células ciliadas. Esto facilita el traslado del óvulo. Y a nivel de las glándulas mamarias tiene un efecto trófico sobre los conductos mamarios, el estroma y vascularización y con acúmulo de tejido graso, ¿no?, a nivel de las glándulas mamarias. Pero no tiene efecto sobre los acines. Ahora bien, sobre órganos secundarios, ¿no? Como mencionamos, los estrógenos determinan desde la pubertad las características típicamente femeninas, ¿no? La configuración pilosa, la conformación corporal, ¿no?, que incluye los moldeados, los contornos por distribución de la grasa, las características de la cintura escapular, de la cintura pelviana y también el tamaño de la laringe y cuerdas vocales que da ese tono específico a las mujeres, ¿no? También tiene que ver mucho el comportamiento psicológico, ¿no?, sobre todo el comportamiento sexual. Incrementa selectivamente la actividad de los melanocitos, claro, en lugares determinados como los pezones y las areolas, ¿no? Una hiperpigmentación también en las zonas del perineo, por ejemplo, y sobre todo durante el embarazo, ¿no? Pero eso ya es otro tema que después lo vamos a desarrollar en la práctica. Ahora, sobre la hipófisis, como mencionamos, inhibe la secreción de la folícula estimulante, disminuyendo la liberación, inhibe tanto la secreción de la folícula estimulante y de la hormona liberadora de gonadotropinas, de las dos, ¿no? Ahora, pero también es cierto que estimula la liberación de hormona luteínica responsable de la ovulación. Es justo en ese momento, días previos, donde este efecto inhibitorio más bien se invierte. A altas concentraciones produce inhibición definitivamente de la secreción de todas las gonadotrofinas, ¿no? Ahora, administrados en la lactancia, inhibe la secreción de la prolactina hipofisiaria. Inclusive se ha intentado, por si por alguna razón se tenía que inhibir la lactancia o la producción, se han utilizado, pero hoy en día hay otros fármacos mucho más seguros, ¿no?, y sin los efectos secundarios que se derivaban por el hecho de utilizar los estrógenos con ese propósito. El folículo madurante produce también inhibina, y este péptido también inhibe la secreción de la folícula estimulante y en menor proporción la hormona luteínica. Esta inhibina también se produce por estímulo de la folícula estimulante, ¿no? Entonces, conclusión, y sobre todo por la hormona luteínica. Pero al final lo que hace la inhibina es reforzar el efecto inhibitorio de los estrógenos. Ahora, en cuanto a las acciones metabólicas, tiene un efecto de retención de agua y sal, o sea, por lo tanto tiene un efecto mineralocorticoide, ¿no? Sobre las proteínas y el calcio, tiene una acción anabólica con balance positivo de nitrógeno y calcio. Y estimula también la proliferación de la matriz ósea de los osteoblastos. O sea, en realidad es una de las hormonas que permite la formación del hueso, la calcificación del hueso y la síntesis proteica. Ahora, en cuanto al metabolismo lipídico, disminuye el colesterol LDL e incrementa el colesterol HDL. Y esto tiene un efecto protector en caso de una mujer, inhibiendo la aterosclerosis. Esto por lo menos durante la menopausia en la mujer, ¿no? En cuanto a la coagulabilidad sanguínea, incrementa la incidencia de tromboembolismo porque incrementa la producción de algunos factores de coagulación. Entonces, hay, digamos, esa propensión, y es mucho más evidente, sobre todo cuando no por alguna razón, sino cuando se utiliza el estrógeno como un medio anticonceptivo, que después vamos a comentar. Ahora bien, en caso de la mujer, en los ovarios también mencionamos que había andrógenos que se liberan, entre ellos la androstenediona y la testosterona, que son prácticamente los precursores de los estrógenos, ¿no?, y que sí se secretan en estas cantidades, 0.5 miligramos por día y de androstenediona y 1.5 miligramos por día de testosterona. En realidad son 5 también, no hay otros más, pero estos son los principales.
Su producción de los andrógenos es estimulada por hormona luteínica, claro, ¿no? Sus funciones no están bien definidas, pero sí tiene afecto, sobre todo, por ejemplo, en caso del comportamiento sexual de la mujer, ¿no? Sí, también tiene acciones cooperativas en efectos tróficos, por ejemplo, en metabolismo, crecimiento óseo corporal, ¿no? Ahora, el acné juvenil, la mujer parece estar muy relacionada en la producción de andrógenos del ovario. Ahora bien, los estrógenos, volviendo a ellos, circulan en el plasma ligados a una proteína conocida como globulina fijadora de hormonas sexuales y también en la albúmina. Ahora, los estrógenos se metabolizan a nivel hepático, como mencionamos también, por oxidación y conjugación con ácido glucurónico y sulfatado, ¿no? Ahora, existe ciertamente una conversión hepática del estradiol, estrona y finalmente estriol, ¿no? Estradiol, estrona se metabolizan y finalmente los estrógenos que se producen en el organismo son eliminados en la forma de estriol. Algo importante a tomar en cuenta es este aspecto conocido como el síndrome de ovario poliquístico, sobre todo en el adolescente. Esto se debe principalmente a un aumento, un exceso de producción de andrógenos, ¿no? De origen ovárico y también puede ser suprarrenal, ¿no? Ahora bien, la forma en que se expresa típicamente por este exceso de andrógenos son reglas irregulares, anovulación crónica, infertilidad en la edad adulta. Hay que considerar también que los quistes ováricos, digamos, no sé si son comunes, ¿no? Pero son frecuentes en la mujer, de manera normal, digamos, pero aparecen y desaparecen, ¿no? Y no crean estos problemas de reglas irregulares, o tal vez un poco, pero no mucho, ¿no? Pero si hay ovulación, por ejemplo, y no hay infertilidad, ¿no? Digamos, es parte de esta regulación, digamos, ¿no? En algunas mujeres es más exacta y mejor que en otros casos, ¿no? Pero hay ovarios, ¿no? Hay quistes ováricos. Diríamos ocasionales, se les hace una ecografía, están ahí, se les vuelve a hacer la ecografía a la semana, a los 15 días y ya desaparecieron. Digamos, no es, eso no reviste mayor importancia. Pero esto del síndrome del ovario poliquístico sí, por lo que estamos mencionando, ¿no? Da lugar a reglas irregulares, anovulación, infertilidad. Eso sí necesita más bien un tratamiento. Como mencionamos, se debe generalmente a la producción de andrógenos, un exceso de producción de andrógenos, ¿no? Y es que sucede que en el eje hipotálamo hipoficial hay un aumento de la tasa de hormona luteinina y folículo estimulante. Si mencionamos que hay mayor producción de andrógenos debido a la hormona luteinica, entonces hay pues mayor efecto, ¿no? Entonces hay mayor secreción de hormona luteínica que de la folículo estimulante. Esto va a dar lugar que a nivel del ovario hay un aumento del crecimiento de los pequeños folículos preantrales con posterior detención. Entonces ahí quedan como un quiste, ¿no? Entonces lo que se tiene es un ovario poliquístico, pero no hay ovulación, ¿no? A nivel de los adipocitos hay una disminución apidoplectina, ¿no? Que eso evita que haya una liberación de grasa. Y el otro gran problema es que a nivel de la insulina, ¿no? En el tejido adiposo incrementa también da lugar a secreción de insulina, o una serie de andrógenos a nivel de... Como hay mayor insulina, resulta que los tejidos hacen resistencia a la insulina. Hay un hiperinsulinismo. Y esto se debe a que la insulina hace sinergia con hormona luteínica y aumenta la producción de andrógenos en las células fecales. Disminuye la síntesis de la globulina fijadora de hormonas sexuales y aumenta la actividad ovárica de estas enzimas. Y esto aumenta la espermatogénesis androgénica. Conclusión, más andrógenos. Y todavía con el problema de que hay resistencia en los tejidos a la insulina. Y ese es uno de los problemas de las mujeres que tienen ovario poliquístico, ¿no? De hecho, hay que hacerles una prueba
con la insulina y todo lo demás para ver si no tienen o cuánto tienen este problema, ¿no? El ovario poliquístico está asociado con una resistencia a la insulina. En cuanto a los progestágenos, o la progesterona básicamente, a nivel del endometrio induce secreción de las glándulas endometriales, eso hace de que se hinchen y se cargan de secreciones, ¿no? Y esto prepara al endometrio a la anidación. Estimula la maduración celular y la actividad secretoria. A nivel de las glándulas endocervicales, estimulan las glándulas del cuello uterino, pero la secreción cambia completamente en la fase progestacional del ciclo. La secreción se vuelve viscosa, no filante, escasa y no forma las características hojas de lecho al momento digamos, de realizar frotis. Y también se vuelve hostil a los espermatozoides. O sea, ya no son condiciones como para que el espermatozoide pueda pasar y hacer una fecundación. Eso ya pasó antes. Los estrógenos sí lo permiten, antes de la ovulación. Después de la ovulación, los estrógenos más bien ya no permiten, ¿no? Ahora, a nivel de las glándulas mamarias, induce la proliferación de los acinos mamarios. Y eso entonces hace de que finalmente se complete el desarrollo de las glándulas mamarias, ¿no? Con el desarrollo de los acinos. Y los conductos y todo lo demás ya los estrógenos lo prepararon, ¿no? Entonces ya está prácticamente las glándulas mamarias con el desarrollo completo. Pero para la secreción láctea se hace necesario la prolactina para la producción de la leche. Claro, los acinos están, los conductos, todo está. Pero no hay producción. La prolactina sí induce la producción. Y luego, con la oxitocina, hace que se contraigan y haya la producción o la secreción de la leche. En realidad, en la secreción de las glándulas mamarias intervienen varias hormonas, ¿no? Prácticamente las 4 que estamos mencionando, ¿no? Estrógenos, progesterona, prolactina y aún la oxitocina. Sobre el miometrio. Inhibe la contractilidad del miometrio, antagoniza la acción de la oxitocina e inhibe la motilidad y la actividad peristáltica de las trompas. Claro, todo lo contrario lo que hace la progesterona, pero se entiende que acá se estaría en la fase de la gestación, entonces todo debe estar quieto, porque si es que hay una contracción del miometrio, prácticamente habría una expulsión. Entonces, las condiciones que crea la progesterona es justamente para que se quede y haya la gestación, ¿no? La famosa acción termogénica que eleva la temperatura corporal 1 grado centígrado y así va a permanecer mientras persista la acción progestacional. Y es una forma de llevar el control, también, como comentamos anteriormente, ¿no? A nivel del epitelio vaginal, las células cornificadas son acidófilas y van disminuyendo progresivamente en la fase progestacional. Sobre los lípidos sanguíneos, más bien acá hay un aumento de triglicéridos con un incremento de las VLDL, el colesterol LDL y disminuye el HDL. En estas condiciones, más bien, si hay favorecen la aterogénesis y la aparición de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Definitivamente son efectos opuestos a los estrógenos. Durante el embarazo, la progesterona es indispensable para el mantenimiento del embarazo. El trofoblasto y posteriormente la placenta se crean importantes cantidades de hormona liberadora de gonadotrofinas con actividad de hormona luteínica, ¿no? Y esto inhibe la actividad contráctil uterina. Los progestágenos también parecen inducir un estado de inmunidad de trasplante, y que es necesario para prevenir el rechazo inmunológico al feto. Finalmente, el feto es algo extraño al organismo de la madre, ¿no? Y aunque es, digamos, inmunológicamente... ¿Han hecho inmunología? ¿Han hecho o no han hecho? Me parece que no. Sí, doctor. Han hecho inmunología, ya. Entonces, el organismo reconoce todas las células propias mediante ¿qué molécula? ¿Con qué molécula reconoce a todas las células del organismo, el sistema inmunológico?
¿Han hecho o no han hecho? Creo que no. De las células B. ¿Cómo se llama? Hay una molécula que marca todas nuestras células y que el sistema inmunitario se encarga de revisar. Molécula o célula que no tiene esa molécula, la elimina. ¿Cómo se llama esa molécula? Ya, van a tener que llevar nuevamente inmunológico, definitivamente. Ya. Y el feto, si bien es cierto, es compatible con la madre, y el padre también, obviamente, pero finalmente hay diferencia. Y por lo tanto, el sistema inmunológico, los linfocitos T, los va a reconocer como extraños. Y simplemente lo elimina. Obviamente la placenta forma una barrera que no permite que eso se desarrolle, pero sin embargo es necesario siempre que haya cierta inhibición del sistema inmunológico para que no haga ese rechazo al embrión y luego al feto, ¿no? En algunos casos esto no funciona, sobre todo con incompatibilidad sanguínea, y sí se produce el rechazo y el aborto, ¿no? Ahora, el uso indiscriminado de progesterona y otros esteroides en la amenaza de aborto pueden desencadenar efectos teratogénicos de mantenerse el embarazo. Era muy común antes, ¿no? Si no se quería tener el embarazo, aunque no solo era progesterona lo que se daba, se administraba, sino también estrógeno, claro. Partiendo del concepto de que si hay progesterona y estrógenos en cantidad, se inhibe el eje hipotálamo hipofisis, por lo tanto la hormona luteínica y folículo estimulante disminuyen, caen, entonces ya no hay estímulo y se pierde el embarazo. Pero también es cierto, si se da progesterona, el embarazo quedaba fijado. Y a todo un problema. Pero después venían los problemas con los niños que nacían, ¿no? Y ese es un gran problema. Ahora, los progestánicos sí pueden dar lugar a acciones anovulatorias, porque inhiben la ovulación al inhibir la liberación de la hormona luteínica. Ahora, la administración con estrógenos sintéticos producirá al mismo tiempo inhibición de la liberación de la folículo estimulante, con lo cual la acción anovulatoria se incrementa. Ya, muy bien. Y esto es la base de los métodos anticonceptivos, en términos generales. Ahora, la dosis muy pequeña de progestágeno administrada diariamente no suprime la ovulación, pero altera la estructura del endometrio. Y eso hace hostil el mucus a los espermatozoides. Y esa es otra forma de no permitir el desarrollo del embarazo. Claro, y esto ha dado lugar a diferentes tipos de regímenes de anticoncepción. Una de ellas, ¿no?, donde, hablando de los progestágenos, es la anticoncepción hormonal de emergencia. Hay dos tipos también, ¿no?, en este caso. Ahí están las píldoras combinadas que contienen estrógenos y progestágenos, con el método de USP, 2 dosis de 100 miligramos de etinilestradiol, por ejemplo, más 500 microgramos de levonorgestrel, que es un progestágeno sintético, administrados de manera separada con un intervalo de 12 horas. Claro, lo más cercano a la relación sexual que se ha tenido, y la cual no había ninguna protección. Efectivo hasta los 5, no, hasta los 120, hasta los 5 días, sí, menos de los 5 días, ¿no? Horas después de que 120 horas después. Cuanto más tiempo se administra más tarde, es más, ¿qué se llama? El efecto es menor. Ese es uno. El otro es simplemente utilizar progestágenos, ¿no? Solos. Una dosis única de 1500 microgramos de levonorgestrel o 2 dosis de 750, que también es lo mismo, es solamente por el efecto de la presentación. O 2 dosis de 750 microgramos de levonorgestrel, cada una separados con un intervalo de 12 horas, ¿no? Esos son los métodos anticonceptivos. ¿Cuál es la base de ellos? Claro, una es inducir una inhibición de la ovulación, la anovulación, ese es uno. 2, alterar la mucosa del endometrio, como lo habíamos mencionado anteriormente. Y 3, alterar el
qué sé yo, el muco cervical de tal manera que los espermatozoides no ingresen, ¿cierto? Al menos esa es la intención, ¿no? Pero uno se pregunta si la relación fue el día anterior y el método recién se utiliza al día siguiente, ¿habrá esos efectos? ¿Habrá o no habrá? Sí. 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 ¿Qué dicen los demás? Esto es para que piensen. Podría preguntar de nuevo, doctor. ¿Aló? Podría preguntar de nuevo. Así, Sí. así. Ya. Estos métodos anticonceptivos de emergencia se mencionan que son para evitar el embarazo, ¿no? Por una relación que se tuvo sin ninguna protección. Y la explicación por el cual se utiliza en eso son por 3 razones. ¿Cuáles son esas 3 razones? Una, inhiben la ovulación. 2, alteran el endometrio para que no haya una buena implantación o no haya condiciones de implantación. Y 3, alteran el mucus cervical, ¿no? Evitando que los espermatozoides ingresen, ¿no? Supuestamente bajo esas 3 razones se utilizan estos regímenes anticonceptivos de emergencia. Claro, lo más cercano al momento que se ha tenido la relación. La pregunta es, ¿están de acuerdo, sí o no? ¿Están de acuerdo, sí o no? Nada más. Sí, doctor. Sí. Está de acuerdo, listo. ¿Alguien más? No, doctor. ¿Aló? No, doctor. No, ¿por qué? Sí, si bien es cierto, como usted dice, van a influir eh, en el mucus o en la ovulación, pero si se ha tenido un acto sexual, podría ser que la mujer ya haya ovulado, entonces, y también ya no va a alterar el mucus porque los espermatozoides ya están dentro. Lo único que podría alterar fuera evitar la implantación, pero ya no sería completo su acción. Listo, muy bien, sí, eso es lo que puede estar sucediendo, ¿no? Cuando se tuvo la relación, ya los espermatozoides pasaron. Y si ya tenía su ovulación, la mujer ya, pues ya ovuló. Y el mecanismo que se estaría, digamos, considerando todavía sería que no habría condiciones en el endometrio para la implantación. Esas son las razones por las cuales estos métodos se discuten y hay ciertas posiciones que en realidad no son anticonceptivos, porque la concepción ya se habría dado porque el óvulo estaba en camino, ya hubo la fecundación. Más bien serían, ¿qué? Abortivos. Claro, si se evita que se desarrolle el huevo fecundado de cualquier método, entonces ese es un aborto, ¿no? Entonces dicen que son abortivos. Y hay toda una discusión al respecto, ¿no? Bueno, cada uno, digamos, tiene sus motivos y sus razones para considerarlo o no considerarlo como tal, ¿no? Pero estos regímenes de anticoncepción hormonal de emergencia sí son muy comunes, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Ahora, en cuanto a la progesterona, se distribuye también, ¿no? En el plasma ligado tanto a las globulinas fijadoras de hormonas sexuales y como a la albúmina, ¿no? Se metaboliza a nivel hepático, se degrada como otros esteroides. Ahora, su principal producto de degradación final de la progesterona es el pregnenolone. Ahora, el 10% de progesterona se elimina como pregnenolone vía urinaria. Y esto sí sirve para calcular el índice de producción de progesterona. Entonces, se quiere hacer una evaluación si se está produciendo la cantidad necesaria
de progesteronas en orina se mide pregmandiol, ¿no? Y con eso se saca el porcentaje, es un 10%, y se ve si es que es la cantidad correcta de progesterona que está produciendo la mujer. Es una manera. Cosa que no se puede hacer con los estrógenos, por ejemplo, ¿no? Ni también en caso de los varones. Aunque después vamos a ver el caso de los varones, ¿no? En el caso de los estrógenos, sí, más bien no se puede hacer esa evaluación, ¿no? Mediante un metabolito a nivel de la orina. Y listo, con eso terminamos en cuanto a los efectos de los estrógenos y progestágenos a nivel del organismo de la mujer. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran acotar, aclarar? Muy bien, ahora tendríamos que ver estas mismas hormonas, pero más bien en el caso del embarazo. Y eso más bien lo vamos a hacer en la práctica. ¿Listo? Muy bien, entonces si no tienen ninguna acotación o algo que preguntar, nos vemos en la práctica. ¿Listo? Una preguntita. ¿Con quién me toca a mí? ¿Con quién me toca? ¿Con qué grupo? El ALDE. Ya, el grupo A. Entonces a los 9 ingresamos. ¿Listo? Muy bien. Entonces nos vemos a los 9 con el grupo A. Hasta luego.